favor. Y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. Porque luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó, que por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir. Porque luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó, que por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en él hay salvación. Si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, mucho gusto en poderles ver. Amén, en poder hermano. estar aquí con ustedes en esta mañana. Pues gracias a Dios, hermanos, por la temperatura, por el tiempo que Dios nos da para poder reunirnos. Ha sido un tiempo así como que en estos cambios de clima que como que nos adaptamos y el cuerpo empieza con alergias y con gripa y todo esto. Pero gracias a Dios por la presencia de ustedes que el Señor les ha traído hasta este día, en este momento. Agradecemos al Señor, hermanos, por ese privilegio que Él nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, el libro que hemos estado caminando y hemos estado también pues, llevando el estudio de este libro de forma expositiva. Pretendemos hacerlo y ahorita estamos viendo Éxodo capítulo 20. Versículo 16 es el versículo que vamos a ver el día de hoy. Éxodo 20, 16. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Este versículo que está muy cortito, pero pues es parte del decálogo. Vamos a leerlo. Dice Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nuevamente lo leemos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la bondad tuya, por tu misericordia, Señor, por el privilegio que das a esta hermosa iglesia, estos apreciados y amados hermanos, de reunirse en este lugar que tú has puesto y has provisto.
Gracias, Señor, porque han sido buenos a lo largo de estos días, porque grande y maravillosas son tus obras y tu misericordia es más alto, Señor, más alta que los cielos. Te agradecemos, Señor, porque por tu pura gracia estamos aquí delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos limpies de todo pecado, que nos limpies de todo mal, de todo aquello que hayamos traído, que estemos arrastrando. También que nos perdones por no haber confiado, por tener pues, muchos afanes durante nuestra vida, en estos días. Pedimos que nos ayudes, Señor, a poder estar concentrados, a poder estar siempre pues, dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú nos dices y a poder vivir conforme a esas palabras que tú nos escribes en la Escritura, que nos has revelado, y que es tu palabra que no tiene comparación, es una palabra que pues, permanecerá para siempre. Y pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser también pues, de bendición y de fruto, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy gracias por las bendiciones que nos has dado, te agradecemos, Señor, todo esto, y rogamos también por el pastor de esta iglesia, nuestro hermano Alejandro Pelayo, que no está ahorita, Señor, está en Filadelfia, en Sabinas, pero rogamos para que tú lo bendigas en aquel lugar, y cuando haya de regresar también pueda venir, Señor, aquí a esta iglesia con nuestros hermanos, y puedan seguir ellos siendo bendecidos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Miren, hermanos, llegamos a un punto crítico en el drama del Antiguo Testamento, y es que este Dios tan grande y este Dios tan maravilloso que se les ha revelado a este pueblo judío, este pueblo de Israel que ha estado y había estado presente en Egipto durante muchas centurias. Este Dios se les reveló y ese Señor se acordó de ellos para poderlos sacar de esta nación. Y llegamos a un punto crítico en el Antiguo Testamento. Me refiero a ese momento en el que Dios se va a continuar revelando a estos hombres, a estas mujeres y a estos niños al pie de un monte alto llamado el monte Sinaí. Y es en este contexto en el cual este pueblo recibe estas palabras, esta palabra del Señor, que es el Decálogo. Es en este contexto en el cual llevamos a la mente, cuando estamos leyendo, si podemos un poco pensar en lo que estaba pasando. Estaba yo leyendo el capítulo 19, que es el contexto previo al capítulo 20, donde estamos ahorita ya. Pero algo muy interesante es que en este capítulo 19 se nos narra ese drama. Se nos habla acerca de ese Dios que se presta, que va y se revela hacia ese pueblo. Este Dios que es el Dios creador, el magnífico Señor, que los ha sacado de Egipto con grandes maravillas y que ha desplegado su poder constantemente, pero que aún este pueblo está indeciso en si servirle o no, y ha tenido dudas y ha tenido batallas y pruebas en el corazón. Su teología, aquellas cosas que piensan acerca de Dios, están distorsionadas. Su cosmovisión, esa lente a través de la cual ven la vida, está distorsionada, no está bien enfocada. Pero el Señor desciende. Y algo muy interesante es que en este encuentro de Dios con Moisés primeramente, que es el líder del pueblo encargado de poder recibir el decálogo y las leyes, el Señor se manifiesta a él primeramente, pero también le dice algunas cosas acerca de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder con el pueblo. Pero aquí, hermanos, el drama llega a su punto más alto, porque ese es el Dios santo, el Dios que le va a enseñar a este pueblo que Él es santo, pero que ellos no son santos y que necesitan santificarse y que necesitan ser santos así como Él es santo. Y esto es lo que les va a enseñar. Esto es lo que nosotros vamos a ver, que a lo largo de toda la drama de la redención, el Señor nos muestra esto precisamente, que cuando Él desciende se estremece todo, que cuando Él desciende y cuando Él se manifiesta en la vida del pueblo o de los pueblos, todos los pueblos tienen que caer rendidos ante los pies de ese gran Dios, porque todo se estremece. Dice que el Señor hablaba en ese espacio aéreo, yo me lo imagino en un monte, pero ahí estaba, pues el monte Sinaí, ¿no? Pero un valle también ahí abierto para que pudiera viajar ese sonido que tronaba, esa voz de Dios que tronaba de tal forma que el pueblo de Israel tenía tanto miedo y tenía tanto temor, porque se cimbraba la tierra, se estremecía. Ellos no podían estar delante de Dios, tanto que le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Mejor que Dios hable contigo, porque nosotros tenemos temor. Y es que ese es el resultado natural de nuestra posición delante de Dios. Lo que el Señor hace cuando desciende es que revela nuestra condición. Lo que el Señor hace cuando desciende y se muestra como el Dios santo, revela que nosotros no lo somos, y por eso tendemos a alejarnos de Él.
Pero ¿sabe usted que el Señor les quiere enseñar que hay una forma de acercarse a Él? Y esa forma es que podamos nosotros saber que en nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos. Que Él tiene que hacer una obra. Y esa obra la viene haciendo desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. Y esa obra es la misma obra que ha continuado haciendo constantemente. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos, de esa ley? ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya descendido? ¿Cuál es el propósito de que el Señor en el monte Sinaí se le haya manifestado a Moisés y a estos hombres? ¿Cuál es el propósito de que el Señor Santo descienda, estremezca todo y se vea como el máximo monarca del universo en esa presencia, si pudiéramos verla o imaginarla, en esa nube negra, dice la Escritura? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que estas personas puedan acercarse a Él de una forma limpia, y Dios va a decirles cómo. Y el otro propósito es también que estas personas puedan adorarle. Ese es el propósito. Que las personas que van a verlo, que las personas que van a ver esa presencia, que las personas que son de este pueblo van a adorarle. Y esa es, hermanos, el tema de ese capítulo número 19. Y el tema de hoy se llama Adora a Dios hablando la verdad. Ese es el tema de hoy. Adora a Dios hablando la verdad. Porque en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, quiero que usted vea primeramente, antes de entrar en el capítulo 20, versículo 16, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, para que entendamos que ese es el propósito que el Señor tiene cuando revela esta ley y la entrega. El Señor tiene el propósito de que nosotros volteamos a ver a ese Dios Santo y nos acerquemos a Él, pero de la forma en la que Él quiere que nos acerquemos, de una forma limpia, de una forma pura. De hecho, el Señor les dice a Moisés que había que purificarse. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, si vamos a leer esos versículos para que podamos escuchar o leer ahí lo que el Señor nos quiere decir. Dice el versículo 5 de Éxodo 19: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi pueblo, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo número 6 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué más, hermanos? Mi gente santa. ¿Y sabe que ese es el mismo propósito que el Señor tiene para la vida de usted y mi vida? Porque este Dios que se ha revelado en el monte Sinaí, hermanos, es el mismo Dios que exige las mismas cosas para estar delante de su presencia en aquel tiempo, como es la que exige hoy también. Que podamos acercarnos nosotros de una forma limpia, de una forma pura ante los ojos de Dios. Y esto lo vamos a hacer en sus términos. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Ahora, hermanos, estamos viendo este tema acerca de los 10 mandamientos del Decálogo, ¿verdad? Donde si obedeces y adoras, y donde si adoras, obedeces. Es ahí entonces, hermanos, que el mandamiento de hoy de no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, toma significado real en nuestra vida. Porque como adoradores de Dios, adoramos todo lo que Él es, y nuestro gozo debe ser llegar a ser cada día más parecido a su imagen y semejanza. El hombre, hermanos, fue hecho, como decía ahorita el hermano Hilario en su acción de gracias, decía, fuimos creados para adorarle a Él. Pero tenemos que acercarnos en los términos de Él. Y el Señor nos habla para que podamos acercarnos en sus términos, y los términos son que le podamos obedecer y que podamos amar esa verdad. Entonces, hermanos, el tema les comenté que se llama Adora a Dios hablando la verdad. El versículo es Éxodo capítulo 20, versículo 16, y el enunciado que tenemos para hoy, la verdad a través de la que vamos a ver hoy es, porque Dios siempre habla la verdad. Tú debes adorarlo hablando la verdad, porque Dios siempre habla la verdad. Tú debes adorarlo hablando la verdad. Y es que, hermanos, una de las cosas en las cuales como personas promedio y como personas que habitamos en este planeta, como gente en un estado pecaminoso, en un estado caído, en un estado en el cual no conocemos al Señor, pecamos hablando mentira. Pero ¿usted cree que cuando nos convertimos dejamos de decir mentiras? ¿Usted ya no dice ninguna mentira? ¿O ha batallado con eso todavía? A veces batallamos siendo cristianos, ¿verdad? Entonces, este tema que nos habla la Escritura en el Decálogo, esta parte es importante porque nosotros debemos de hablar la verdad porque Dios es verdad. Nosotros como cristianos debemos de ser siempre sin doblez.
debemos de ser completamente transparentes. ¿Que batallamos? Claro que sí, pero el llamado de Dios para que podamos imitar a ese Dios santo que se reveló en el monte Sinaí, es que nosotros podamos hablar la verdad y adorarle a Él hablando la verdad. Y no solamente hablando la verdad hacia nosotros mismos, porque nosotros, ahorita lo vamos a ver, necesitamos hablarnos la verdad primeramente a nosotros mismos, en esta espíritu, alma y cuerpo del cual somos nosotros, estamos conformados. Primero tenemos que hablarnos, predicarnos la verdad a nosotros mismos, y luego esa verdad va a salir también a los demás para que podamos ser transparentes en ello. Entonces, hermanos, porque Dios siempre habla la verdad, tú debes adorarlo hablando la verdad. ¿Por qué? Porque daremos cuenta de toda palabra que hablamos, o porque daremos cuenta de toda palabra que nosotros decimos. Y esto tiene que ver con algo importante, el ser auténticos, hermanos. El ser auténticos. Usted ha conocido personas, el otro día le decía a mi esposa, hay hermanos, o yo veo a veces en algunas ocasiones y en algunas congregaciones, en esta congregación, en otras congregaciones, hay hermanos que cuando hablan usted los siente muy auténticos. No sé si ha pasado. Hay unos que menos que otros, esa es la realidad. Pero yo he conocido hermanos que cuando hablan, hermanos, te edifican. Cuando los hermanos hablan y tienen alguna acción de gracias que decir, o que se acercan contigo a platicar, o que te están compartiendo alguna situación por la cual ellos están pasando, notas en sus vidas y en sus palabras que es una persona auténtica, y que es una persona que se está esforzando en el día al día por ser transparente y poder hablar la verdad, ¿verdad? Para poder decir a los demás la verdad y no estar ocultando nada, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque daremos cuenta de toda palabra. Eso tiene que ver con que seamos auténticos. Y el ser auténticos, hermanos, es que nosotros podamos no ser auténticos en nuestros propios términos, ¿verdad? Por eso el Señor aquí está revelando sus términos. El decálogo es este conjunto de mandamientos en el cual el Señor está revelando su carácter, está revelando el alcance de su poder, está revelando estas leyes morales para que puedan habitar en nuestros corazones y para que nosotros podamos conocerle a Él, para que podamos ver cómo piensa Dios, para que podamos nosotros ver la forma en la cual el Señor revela la verdad. Y es que la verdad absoluta, hermanos, la tiene Dios. Y en este mundo en el cual hay mucho relativismo, en el cual unos dicen, para mí eso es negro, aunque sea blanco, hay mucho relativismo, el Señor tiene la verdad absoluta. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, tenemos un ancla firme en el cual podamos asirnos, un ancla firme que no se va a mover. La palabra de Dios, esta revelación que Él nos ha dejado, no solamente al pueblo de Israel cuando les dejó el decálogo, sino nosotros que somos privilegiados, que ya tenemos la revelación completa, bueno, nosotros podemos anclarnos de una forma firme en esta verdad, porque lo que Dios dice es la verdad absoluta. Porque lo que Dios dice, mis hermanos, es la realidad de cómo son las cosas. Lo que Dios dice es cómo son las cosas en realidad. Nosotros vamos a errar y vamos a cometer pecado y vamos a ir tras ideas extrañas si no consideramos la verdad que el Señor nos ha revelado. Por eso el llamado siempre es que nosotros podamos adorar a Dios hablando la verdad. ¿Y dónde vamos a conocer la verdad? Bueno, la verdad está revelada en su carácter, en ese libro que el Señor nos ha dejado llamado la Biblia. Porque daremos cuenta de toda palabra. Si usted puede ver lo que está pasando aquí, el Señor está diciéndoles esta serie de leyes, pero el pueblo cuando las está escuchando de la boca de Moisés, después de haber sido escritas por el mismo dedo de Dios en esas tablas, ellos escuchan esta palabra: no dirás falso testimonio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y es que desde la creación, hermanos, se ha batallado con eso. Y desde la creación hemos visto que esa la mentira, que es el decir falso testimonio, es el decir las cosas chuecas, que no son cosas verdaderas, ha adolecido el hombre siempre de eso. Y ahorita lo vamos a ver más adelante eso. Pero bueno, porque daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Vamos a ir, hermanos, rápidamente a Mateo capítulo número 12, hablando acerca de palabras que el Señor Jesucristo nos dejó, para que podamos entender esta parte de que daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Por eso necesitamos ser auténticos y decir la verdad y hablar con la verdad y adorar a Dios con la verdad.
Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. 12:33. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. Lo voy a leer para que podamos ver esta parte. Que daremos cuenta de las cosas que hablamos o decimos. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor, hablándole a estos fariseos y a esta gente que eran sus principales opositores, en lugar de poder apoyar la verdad que el Señor les estaba hablando, porque el Señor era aquel que llegó con la verdad y pronunciaba la verdad, porque de su padre había aprendido la verdad. Estos fariseos no apoyaban esa verdad. Ellos querían establecer sus propios métodos, conceptos de interpretación. Y el Señor les dice eso. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque no habían sido transformados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, ¿qué dice ahí? Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabe cuál es la palabra ociosa? Es aquella palabra que no cumple el propósito que debe de cumplir. Las palabras ociosas son aquellas palabras que decimos con mala gana, aquellas palabras que decimos torcidas. En pocas palabras son las mentiras. La palabra ociosa es aquella palabra, hermanos, que no va a cumplir el propósito porque no tiene verdad. Y estos fariseos y gente que estaba aquí siendo opositores al Señor iban a dar cuenta de esa palabra, de lo que ellos estaban hablando. Estaban engañando a la nación, estaban engañando a todo este pueblo al poder ejercer esa autoridad para su propia conveniencia. Y el Señor les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué se habían llenado ellos? Recuerda el Señor que muchas veces les decía que se habían llenado de su legalismo, que se habían llenado no de la aplicación práctica de la ley, ni de su corazón que estuviera rebosando de gozo porque las personas pudieran obedecer a Dios, sino porque las personas tuvieran una carga que ni siquiera ellos podían cargar, o una carga que ni siquiera ellos podían mover con el dedo porque eran cargas demasiado pesadas. Que la ley, en vez de ser un medio para que pudieran acercarse a Dios y pudieran disfrutar de quién es Dios, de su carácter y poderlo conocer, la ley se había convertido para el pueblo judío en una carga muy pesada, en una losa, como la historia dice de la alhóndiga de Granaditas, ¿verdad? Que andaba cargando una losa muy pesada, y una losa que la gente no podía cargar, y que los mandamientos de Dios en ese tiempo eran mandamientos gravosos. Era algo que la gente no quería cumplir porque les habían enfocado de una forma incorrecta. Pero el Señor había venido, hermanos, para hablarles con la verdad. Y el Señor había venido para decirles que ellos iban a dar cuenta de toda palabra ociosa que iba a salir de su boca y que estaba saliendo de su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en su corazón había ese deseo de ser líderes, ese deseo de poder, ese deseo de que las personas los admiraran, ese deseo egocéntrico de que la gente pudiera disfrutar de estar en presencia de ellos, mas no en presencia de Dios. Es decir, ellos habían velado la gloria de Dios con esa serie de actividades que estaba haciendo todo el pueblo, ocupados en la actividad, pero menos pensando en realmente sobre de quién o para quién estaban haciendo esas actividades. El Señor vino para poderles dar el principio interno de la ley y para poderles intensificar ese principio. Es decir, el Señor decía que la ley es buena, se puede hacer sí, se debe obedecer sí, porque es algo que el Señor ha dejado como algo moral para que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a las leyes de Dios, pero que va más allá todavía, que no solamente es ir con aquel que te cae bien y ayudarle, sino que tienes que ir con el enemigo y ayudarle. Y esa parte de la ley, esa parte velada que no les estaban revelando los fariseos al pueblo, era algo que les sorprendió a la gente que escuchaba a Jesús. Por eso dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos, porque los fariseos solamente les daban una serie de cosas que se tenían que cumplir sin llegar al corazón de esas cosas, sin llegar al propósito por qué se hacían esas cosas. Pero ellos hablaban, hermanos, palabras ociosas, hablaban palabras de las cuales iban a dar cuenta, según vemos ahí en Mateo capítulo 12, versículo
33. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, dice ahí, que serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos necesitamos saber que vamos a dar cuenta de toda palabra. Ahora, estos hombres lo estaban haciendo dentro de un contexto que pues no eran cristianos, vamos a llamarlo así. Eran inconversos. Era gente que quería abrazar ideologías y que quería abrazar costumbres antes de poder abrazar la verdadera fe en el Hijo de Dios. Imagínense usted que tenían al mismo Dios creador ahí en carne y hueso. Y que luego, como yo les decía ahorita en un comentario de ser auténticos, luego veían que había algo diferente en este hombre. Veían que era un hombre auténtico, un hombre que les hablaba con la verdad. Pero ¿cuál era la reacción de ellos ante ese hombre? Era rechazarlo, era el no creer en él, era el no ejercer fe, era el no decir, mira, sí tiene la autoridad y vamos a obedecer, ¿no? Entonces se empeñaron en poder hablar cosas en contra de él, y por eso le dice el Señor, tengan cuidado de las cosas que hablan, y tengan cuidado de las cosas que creen, y tengan cuidado de las ideologías que abrazan y de las costumbres que hacen, que ustedes siguen, porque de toda palabra ociosa que sale de la boca nosotros vamos a dar cuenta. Y el Señor dice aquí que como cristianos también nosotros vamos a dar cuenta acerca de aquellas cosas que vamos a decir o hablar en el contexto de nosotros. Así como los fariseos tenían que dar cuenta de esa boca que hablaba tantas cosas hipócritas, porque el Señor así les llamó hipócritas, nosotros también como cristianos, hermanos, damos cuenta, vamos a dar cuenta. Dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Que nos enseña acerca de esta parte de el hablar verdad cada uno entre nosotros. Efesios 4, versículo número 20 y 21. Dice ahí, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Hermanos, nosotros hemos sido enseñados por el Señor. Amén. Nosotros hasta aquí, ¿puede usted decir que el Señor le ha enseñado o usted ha estado ausente de las enseñanzas de Jesús? ¿Usted ha sido enseñado por el Señor? Si es así, usted no aprendió así de Cristo. Como dice ahí más arriba, ajenos de la vida de Dios, con un pensamiento entenebrecido como los fariseos, que hacían las cosas sin saber por qué se hacían, sin llegar al fondo de las cosas, sin llegar al propósito final de las cosas, que es el ver esa ley disponible para poderla obedecer y así adorar a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a ¿qué? La verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, hermanos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre criado según Dios, en la justicia y santidad de la ¿qué? De la verdad. Necesitamos enfocarnos en la verdad porque vamos a dar cuenta de toda palabra que nosotros decimos. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo número 25. Ahí dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su hermano. Fíjese cómo dice, con su prójimo. Es decir, que no solamente nosotros estamos obligados a hablar con la verdad, porque vamos a dar cuenta de cada palabra que digamos. No solamente estamos obligados a hablar la verdad con los hermanos de la iglesia, sino en nuestro trabajo, en donde nos relacionamos, entre los vecinos, entre los miembros de nuestra misma familia que no son cristianos, pues también ahí nosotros debemos de ser auténticos y hablar con la verdad. Dice aquí, hablar la verdad cada uno con ¿quién? Con su prójimo, con aquel en el cual que tú estés conversando, que está más cerca de ti. Ese es tu prójimo. En el momento en el que tú estás hablando con tu jefe, no puedes decirle una mentira acerca de que ya hiciste el trabajo que te mandó a hacer, porque sabemos que vamos a dar cuenta de lo que nosotros estamos diciendo, y si estamos diciendo una mentira y queremos engañar a nuestro jefe, el Señor nos va a pedir cuentas acerca de eso, porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces dice aquí, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí ya entra en el contexto de la iglesia, ¿no? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 29. ¿Ninguna qué?
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y tengo también el versículo número 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la mutua y la sana y la santa edificación. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado palabras mentirosas? Necesitamos quitar eso. ¿Cuántas veces hemos hablado palabras hirientes? Necesitamos quitar eso. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado palabras que ofenden al hermano o cosas que comprometen al hermano que ni siquiera son ciertas, solamente estamos haciendo especulaciones porque no estamos hablando con la verdad? La palabra de Dios nos ordena, nos manda, nos encarece que podamos ser auténticos y que podamos nosotros pensar en que cada palabra que decimos no cae a tierra, sino que cada palabra que nosotros decimos lleva un propósito y cada palabra que nosotros decimos hace daño o hace bien. Y aquí en el libro de Efesios el apóstol Pablo les dice a los hermanos: oigan, hermanos, cada palabra que ustedes digan, que sea palabra para edificar a los hermanos, que no sea una palabra que hiera a los hermanos, porque habremos de dar cuenta de esa palabra. Porque el Señor nos dice que no debemos de decir mentiras, que no debemos de decir tampoco ninguna ofensa contra los hermanos. Cada cosa que decimos, hermanos, entonces es algo a través de lo cual nosotros vamos a dar cuenta. Ahora, no solo es en el ámbito cristiano, es en general, en todo momento, en todo lugar, con cualquier persona. Cristo nos dio ejemplo de hablar la verdad, como ya lo hemos visto hasta este momento. Muy bien, entonces es porque Dios siempre habla la verdad, tú debes adorarlo hablando la verdad, y una forma es porque daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca, y esto involucra ser auténticos en nuestra forma de hablar, que podamos seguir la verdad en esa forma en la cual nosotros hablamos. Hermanos, y cuanto más leas la Biblia, cuanto más leas la Escritura, cuanto más puedas estar en comunión con hermanos maduros, cuanto más puedas orar, bueno, pues más va a ir creciendo en ti el sentido de la verdad. Porque cuando más te relacionas con el Dios de la verdad, pues tú vas a ser impregnado también por esa verdad. Y número 2, porque hablar mentira o falso testimonio es obra del diablo y no de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Esto tiene que ver no con ser auténticos. Este punto tiene que ver con ser engañadores. Y hay que Dios no nos encuentre, hermanos, siendo engañadores. Que estemos acostumbrados a andar yendo por ahí engañando a las personas. No se diga de las del pueblo de Dios, que a veces, hermanos, hay gente que cree que el pueblo de Dios, estamos tan metidos en la religión, que somos muy, ¿cómo se puede decir? Somos inocentes en las cosas de afuera. Pero el Señor nos manda que podamos nosotros también ser personas inteligentes, ser personas audaces, que podamos ser personas sabias. ¿Y sabe dónde podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues, viendo la verdad. O sea, nosotros vamos a reconocer cuando una persona nos está engañando, o cuando una persona viene a decirnos palabras mentirosas, cuando nosotros estamos en la verdad y conocemos la verdad. Pero esta parte, porque hablar mentira o falso testimonio es obra del diablo y no de Dios, esto tiene que ver con el ser engañadores. Y es que esta parte, hermanos, es importante porque yo aquí lo dividí en dos partes. Una que dice que a otros engañan y se engañan a sí mismos, las personas que hacen esta labor. Se engañan ellos mismos y a otros engañan. Eso no lo hace un verdadero siervo de Dios. La mentira, hermanos, es una obra diabólica que surgió desde tiempos inmemoriales. Pero la primera referencia la tenemos nosotros con que Dios nos ha dicho que no coman de todos los árboles. Ojo, Dios había dicho de un solo árbol, pero el diablo dijo de todos los árboles. Con que Dios les ha dicho. No, es que Dios quiere prohibirle las cosas buenas. Dios no es bueno después de todo. Porque Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Entonces, ¿Eva? De todos los árboles no, dijo que no solamente de ese árbol. Ok, pero ¿sabes tú que si comes de ese árbol vas a ser igual que Dios? Y vas a conocer muchas cosas metafísicas y cosas extrañas que nunca han visto tus ojos. Y le dio por ese lado a Eva. Él ha sido engañador desde el principio, dice la Escritura. Entonces, hablar mentira o falso testimonio es obra del diablo y no es de Dios. Y esto lo hacen los engañadores, no lo hace un verdadero siervo de Dios o un verdadero cristiano, hermanos. La mentira es una obra diabólica que tiene repercusiones cósmicas. ¿Y sabe a qué me refiero con repercusiones cósmicas? Que introdujo nada más y nada menos el desastre total.
Introdujo el desastre total en toda la creación. Esa mentira que Satanás dio y puso sobre la mesa y que Eva la creyó y que influenció también a su marido, y siendo influenciado por esa mentira su marido también comió ese fruto, y a partir de ahí llegó el desastre total para la humanidad. No solamente para la humanidad, sino también para todo lo que Dios había puesto por debajo de la humanidad, para que Él fuera su administrador y su mayordomo. Toda la creación quedó también distorsionada por el pecado. Y esa fue una repercusión cósmica que tuvo. Número uno, la ofensa principalmente ante Dios. Por eso digo que fue una repercusión cósmica. Se ofendió a un Dios santo, se ofendió a un Dios infinito. Entonces eso conllevaba una deuda infinita que tenía que ser cubierta con un pago infinito. Y la palabra infinito, vaya que choca en nuestra mente, porque pues infinito, basta el infinito, no sabemos, es algo muy grande. Eso no lo hace entonces un verdadero cristiano, hermanos. Eva hizo caso a una mentira. El que serías igual a Dios, entonces toda la raza humana cayó en la condenación. Pero, hermanos, Cristo mostró la verdadera naturaleza mentirosa de esa obra del diablo y de sus opositores en ese tiempo. Cuando vamos a Juan capítulo 8, si quiere acompañarme ahí, Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vamos a Juan 8, 44. El Señor dio ahí la explicación de la naturaleza mentirosa de su opositor, que era el diablo. Y en Juan capítulo 8 se está enfrentando nuevamente con sus opositores, con aquellos hombres que en vez de apoyar su ministerio y de ayudarlo a extender el reino, entonces ahora se van en contra de él. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor dice lo siguiente. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, esto habla de su propia naturaleza, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta es una labor diabólica. La mentira, hermanos, el Señor la entrega en el decálogo porque quiere dejar fuera toda obra diabólica. Quiere dejar fuera toda obra diabólica que sea de influencia para el ser humano. Y entonces por eso nos dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no dirás mentira, porque hablar mentira o falso testimonio es una obra diabólica y no es de Dios. Entonces, hermanos, aquí el Señor empieza a hablarles de esa labor que como defensores de la ley deberían de hacer. En vez de estar defendiendo la ley para que la ley hiciera y cumpliera la función que debía cumplir, ellos estaban engañando a las personas. Y como estaban siendo influenciados por el diablo, el Señor les dice claramente: ustedes son del diablo, y los deseos de su padre, que es el diablo, quieren hacer. En una forma previa el Señor les había dicho que Él había salido de su padre, y que a pesar de que iba para con su padre, el tiempo que su padre Dios le había dejado en esta tierra para que pudiera hablar, Él iba a hablar lo que de su padre había aprendido. Y las palabras que el Señor, el Padre, le dio a Cristo eran palabras de verdad. Y ahora el Señor les dice: mi palabra es verdad, mi palabra es verdad, pero ustedes están haciéndole caso a la mentira que el diablo les está diciendo constantemente, y las mentiras que ustedes le han dicho a las personas también constantemente, porque están acostumbrados a hacer esto, que es una labor del diablo, no es una labor de Dios. Dios es un Dios de verdad, y ustedes deben de adorar a Dios en esa verdad. Y ese es el principio que el Señor les quería enseñar: adoren a Dios en la verdad. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, le dijo el Señor a su Padre orando por los discípulos. Cristo entonces, hermanos, mostró esa verdadera naturaleza. Y vamos a ver que hay un destino muy, muy particular para aquellos que son mentirosos, y para aquellos que son engañadores, y para aquellos que se la pasan engañando a otros, pero que también se autoengañan. ¿Y cuál es ese destino? ¿Cuál es esa situación final? El Salmo capítulo 5, versículo 6, vamos a terminar casi. Salmo capítulo 5, versículo 6. Salmo capítulo 5, Salmo 5, versículo 6 dice lo siguiente: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Versículo número 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y ahí está el contraste, hermanos, entre aquellos engañadores. ¿Y cuál es el destino? Dios los va a destruir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ese nos habla de una forma más específica. Apocalipsis 21, versículo 8. Nos habla de cuál va a ser el destino final de aquellos que son engañadores y que se la pasan engañando a las personas con palabras del diablo y no con palabras de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Verdad? Ese es el destino de aquellos engañadores, de aquellos que son gente que le gusta engañar a otros. Y por último, Mateo capítulo 7. Esta es la parte más peligrosa de todas, hermanos. Mateo capítulo 7. Hay gente que se la pasa engañando a otros. Mateo 7. Pero hay gente que cree, hermanos, que no engaña a nadie. Y hay gente que cree que el Señor en algún momento puede ser burlado. Y hay gente que cree que incluso, fíjese, no solamente en esta tierra va a querer engañar al Señor, sino en su misma presencia. En la misma cara del Señor, sin tener ningún tipo de atisbo de reverencia con Él, ni siquiera ningún respeto ni temor de Dios, estando en su presencia, van a ser esas personas que incluso en la presencia de Dios van a decir: Señor, Señor, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello por ti. Y el Señor le dice: yo no lo reconozco, ¿quiénes son ustedes? Y todavía van a seguir alegando y argumentando a su favor en la misma presencia de Dios. Esos son los más peligrosos, aquellos engañadores hasta en la misma presencia de Dios. Aquellos que se engañan a otros, pero también se autoengañan y creen que están bien delante de Dios. Y sabe que en el tiempo de Cristo había muchos de esos, y en el tiempo de nosotros también hay muchas personas así. Gente, hermanos, que están entre nuestras congregaciones que creen que están en la verdad, pero no están en la verdad. Gente que cree que realmente ha creído en el Señor, pero los motivos, los propósitos, todo aquello que los llevó son cosas equivocadas. Y creen a mentiras en vez de creer a la verdad. Y que andan dando tumbos por un lado y por el otro, pero que nunca se logran afianzar de la verdad que el Señor ha revelado. Y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, nos habla de esta situación tan triste para aquellas personas que creen que se van a salir con la suya. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor sigue explicando: muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En aquel día en el cual estamos delante de la presencia de Dios, porque no hay nadie, hermanos, escuche esto, no hay nadie que no vaya a comparecer ante la misma presencia de Dios, uno por uno en algún momento de nuestra vida. Si usted puede pensar un poco en eso, miles de millones de personas delante de la presencia de Dios, uno por uno, a la presencia de Dios, siendo juzgados, ¿verdad? Y estas personas le dicen: Señor, es que muchos me profetizarán, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero no es una pregunta como diciéndole a Cristo: Señor, ¿estás equivocado? ¿Estás equivocado? Nosotros hicimos todo esto por ti. Y en la misma presencia del Señor le están argumentando esto. Dice: y entonces les declararé, y esas son las palabras más tristes de toda, yo creo que de toda la historia. Y entonces les declararé. En el mismo momento, cuando ellos estaban siendo autoengañados, el Señor les revela la verdad de las intenciones de su corazón. Y les dice: nunca les conocí. Apártense de aquí, hacedores de maldad. Y estos hacedores de maldad seguían la mentira. Seguían las obras del diablo. Seguían las obras de la maldad. Seguían las obras de aquel que es malo y homicida desde el principio. Y estas personas que se van a presentar delante de Dios no van a tener escapatoria. Y el final va a ser Apocalipsis capítulo 21, lo que acabamos de ver. Ser echados al lago de fuego. Hermanos, no nos autoengañemos. Hagamos un análisis de nuestra vida, ¿verdad? Veamos si nuestra vida es una mentira
o veamos si nuestra vida delante de Dios está regida por la verdad de Dios. Si usted quiere la verdad de Dios, si usted desea la verdad de Dios, o si usted solamente está jugando con la verdad de Dios. ¿Podemos nosotros pensar en eso? ¿Podemos nosotros en esta mañana analizar nuestro corazón y ver si realmente estamos en serio con Dios? ¿O vamos a ser de esos que el Señor va a decir, apártate de aquí, nunca te conocí? Tú creías ser un servidor mío, pero no, porque lo hiciste en tus propios términos, en tus propias fuerzas, en tus propias ideas, y no abrazaste la verdad. ¿Verdad? Quizá, hermanos, muchos fariseos de estos que murieron pensando, como aquel joven que se acercó y le dijo, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud, todo esto lo he hecho. Y el Señor le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y a ver si cumples el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué pasó con este hombre rico? Dijo, no, eso es demasiado para mí. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. El primer mandamiento que le había dicho al Señor a minutos antes, yo ya cumplí todo esto desde mi juventud, lo estaba quebrantando con un ídolo, las riquezas. Y así, hermanos, muchas personas caen ante la presencia de Cristo y le ofrecen su vida, pero realmente no le están ofreciendo nada. Están siendo ellos autoengañados, y eso es lo más peligroso. Sí. Podemos engañar a los demás y podemos nosotros dar una apariencia hacia los demás, pero el que nos conoce completamente y de una forma total, hermanos, de una forma completa, es Dios, es el Señor. Y dice el libro de Hebreos, a mí me sorprende eso, y cuando estemos en su presencia, nosotros vamos a estar como derretidos, no solamente desnudos, sino como derretidos. ¿Y sabe qué significa eso? Que el Señor conoce hasta cada protón, electrón, cada átomo por lo cual nosotros estamos formados, cada cadena de ADN de nuestra vida, de nuestras células, cada cosa. Y no solamente la parte física, atómica de nosotros, sino la parte espiritual y la parte del alma, que es todavía más profundo. El Señor lo conoce y nosotros necesitamos saber a quién le vamos a dar cuentas y ver si nos estamos engañando, si estamos engañando a otros, si nos estamos autoengañando. Necesitamos poder analizar eso. Y ese es el llamado, hermanos, que el Señor nos dice. Que podamos nosotros adorar a Dios hablando la verdad, no solamente con el mismo Señor, hablando la verdad con nosotros mismos, hablando la verdad con otros, porque a eso como cristianos hemos sido llamados, a amar la verdad, como el Señor amó la verdad y la defendió hasta la muerte. Y esa verdad es la verdad que le ha dado vida a usted y me ha dado vida a mí. Y nosotros tenemos que abrazar esa verdad. Pero analicemos en esta mañana si estamos en esa verdad que el Señor nos ha revelado. Si el evangelio que el Señor ha llegado ha sido implantado en nuestros corazones, porque si no creímos en vano. Pero necesitamos nosotros analizar esa parte, hermanos. ¿Creemos la verdad del Señor? ¿O estamos creyendo en las mentiras del diablo? ¿Estamos haciendo la obra de Dios, abrazando y creyendo la verdad? ¿O estamos haciendo la obra del diablo, abrazando la mentira, engañando a otros, engañándonos a nosotros mismos, siendo expuestos a un final catastrófico como lo vimos aquí en Apocalipsis capítulo 21? Entonces analicemos nuestra vida en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de conocer más de ti. Pedimos que esa verdad que tú has revelado sea una verdad que nos lleve, Señor, en nuestra vida para adorarte, para que podamos obedecerte, que no seamos rebeldes, que podamos, Señor, analizarnos y que tú, Señor, nos ayudes alumbrando nuestro corazón para que veamos lo que está mal y que tú lo limpies, Señor, a través de tu palabra. Que tú sanes a cada uno de mis hermanos en esas batallas durante esta semana, cada uno de los hermanos que están aquí en esta iglesia, Señor. Que tú bendigas sus vidas para que ellos puedan abrazar la verdad y afianzarse en la verdad. Que puedan creerte a ti y no creerle al diablo, Señor. Que podamos nosotros crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Y que podamos, Señor, pues compartir esa verdad siendo auténticos con otros y no siendo engañadores. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo lo pido y te doy gracias por todo. Amén.